Bueno, gracias a UCB por invitarme a esta sesión a hablar de un tema tan interesante como el empoderamiento del paciente, que a mí me encanta, y también al doctor Moore por su innovación, que a mí me ha hundido porque yo sí que traigo PowerPoint, pero prometo que me lo han exigido hasta 3 veces en el correo electrónico que trajera un PowerPoint. Entonces, bueno, yo lo he traído. Pero bueno, antes de hablar un poco del tema en sí, que es el empoderamiento del paciente, pues esto hay que contextualizarlo, ¿no? Porque el empoderamiento del paciente se basa en nuestra relación médico-pacientes y durante más de 2000 años nuestra relación entre el paciente y el médico ha tenido unas características muy particulares, ¿no? Y es que generalmente al médico, en verdad, poco le importaba al paciente o su opinión, ¿no? Generalmente se centraba en su enfermedad, en su diagnóstico y en su tratamiento. Pero cuando queríamos su opinión, pues ya nos la preguntábamos nosotros a nosotros mismos para saber qué es lo que realmente él quería. Era una relación como muy paternalista, en la cual el médico, a través de una historia clínica, una exploración, pues decidía qué patología tenía ese paciente y decidía cuál era el mejor diagnóstico y tratamiento, sin tener en cuenta su opinión. Y como mucho, en aquellos pacientes que pues tenían recursos económicos suficientes, la única alternativa que tenían si no estaban de acuerdo, pues era pedir una segunda opinión, pero poco más. Sin embargo, aparece pues probablemente uno de los mayores inventos de la historia, aunque seguro que dentro de un siglo aparece otra cosa superior a esto, que es Internet, ¿no? Y desde los primeros pinitos que hace en el último tercio del siglo XX hasta su eclosión, pues fijaos que el número de usuarios de Internet pues ha llegado pues a casi 4 billones de personas en el mundo, ¿no? En el mundo occidentalizado probablemente todas las personas pues tengan un acceso a Internet, o bien a través de sus ordenadores, o bien a través de dispositivos móviles que todos llevamos en el bolsillo. Y esta revolución que ha supuesto Internet ha ido también pasando por una serie de pasos, ¿no? Desde las primeras páginas web, que era la web 1.0, que era bastante estática, en la cual pues quizá tuviera un fin pues casi que de entretenimiento, ¿no? Podíamos leer información, pero era bastante poco participativa, hasta, como después nos hablará en la siguiente ponencia, la web 3.0, en la cual pues ya es impresionante, ¿no? La realidad virtual, etcétera. Ya ha pasado a ser un portal en la cual hay interacción entre personas, hay fuentes de conocimiento, se pueden ver vídeos, se puede interactuar con el médico, con diversos pacientes, es decir, se puede hacer prácticamente lo que quieras y lo puedes tener incluso en tu bolsillo y tener acceso a cualquier información. Y con la nueva web incluso se ha creado la web semántica, que es capaz de decodificar el significado de las palabras de tal manera que nosotros busquemos por un síntoma, una dolencia o cualquier curiosidad que nosotros tengamos y nos lleve al supuesto mejor recurso online. De tal manera que podemos saber prácticamente todo en cuestión de segundos. Y nada como la medicina para que se unan perfectamente y aparezcan una cantidad de recursos relacionados con la salud brutales, ¿no? Hasta el punto de que aparezcan dos conceptos que a día de hoy son trascendentales y que han cambiado nuestra relación con los pacientes, que es el e-health y el paciente empoderado o paciente 3.0, que es una realidad que ha llegado para quedarse, a pesar de que a nosotros nos cueste mucho trabajo, pues entender ese rol que juega a día de hoy el paciente. Tiene sus ventajas, y es que ahora el médico no es como el padre del paciente, es decir, el paciente pues tiene capacidad de decidir no solo el tratamiento, sino determinadas pruebas diagnósticas o decidir en cualquier tema relacionado con su salud, incluso el acceso a la sanidad. Pero también tiene inconvenientes, y es que hay relativo poco control en toda la información que tenemos. Llega al punto de una terminología que se llama infoxicación, y es que hay tal cantidad de información en Internet que a veces podemos liarnos. Entonces, el paciente puede encontrar una mezcla de información de supuestos expertos en el tema, profesionales de distinta capacitación que incluso lleven a liar al paciente a la hora de tomar sus decisiones, ¿no? Y ha dado pie, eso es un caldo de cultivo perfecto para que aparezcan los charlatanes que tanto daño están haciendo a determinados pacientes nuestros con dietas milagro, con tratamientos homeopáticos para cáncer, epilepsias, etcétera. Y esto pues puede ser perjudicial, ¿no? Además, a veces mal utilizado, sobre todo por algunos pacientes que incluso consultan por algún tipo determinado de síntoma antes de consultar con el médico, pues les puede generar una ansiedad que después eso es difícil de llevar hasta que sean visto por un profesional que oriente ese síntoma hacia una patología concreta. Y si lo has estudiado de una manera anormal,
pues puede llevar a una disintonía con el médico. Es decir, el médico opina una determinada cosa sobre su problema y el paciente otra. Y eso va a generar un conflicto en la relación médico-paciente que al final va a ser perjudicial para la figura principal de este escenario, que es el paciente. Entonces, todo esto evidentemente está estudiado, ¿no? Es lo que llaman el doctor Google. Es decir, a día de hoy una gran cantidad de pacientes consultan en Google como primer punto de información sobre cualquier problema relacionado con su salud. Y hay estudios en atención primaria realizados en nuestro ambiente, aquí en España, que hablan de que hasta el 62% de esos pacientes va a consultar antes de ir al médico por su problema. En nuestra especialidad en concreto, que es neurología, el doctor Martínez Pérez hizo una comunicación en el Congreso Nacional de la SEN, en el cual analizó cómo era no solo la prevalencia, por así decirlo, o el número de pacientes que buscaban en Internet antes de consultar al paciente, sino un poco las características o el perfil de ese paciente, ¿no? Más o menos obtuvo unos resultados similares a los de 2012, es decir, que el 62-63% de los pacientes consultaban online sobre cualquier tipo de problema relacionado con su salud antes de consultar con el médico, y que este perfil de pacientes que hacía eso no tenía nada que ver con o relación con su edad, ni con su sexo, ni con el nivel económico. Si bien sí que tenía mucha influencia el nivel educativo de ese paciente. Entonces, estudios realizados por la industria farmacéutica dicen que hasta el 80% de los pacientes consultan en Internet por cualquier duda médica. Esto tiene su explicación, esta diferencia entre unas cifras y otras, en que, como luego os explicaré, hay muchos pacientes que ocultan información al médico de que han mirado en Internet sobre ese problema. Y no solo nos salpica a nosotros, sino que a vosotros en la industria farmacéutica también os salpica este tema de Internet. Y es que hay ya encuestas realizadas por otros compañeros vuestros que dicen que el paciente también va a pedir o va a recabar información y os demanda información a vosotros sobre los avances, sobre los tratamientos, etcétera. Casi el 80% de los pacientes demanda que las industrias farmacéuticas tengan información en Internet sobre distintas cosas de fármacos que le llegue a ellos. Y la mayoría solicitan que les llegue a través de asociaciones. Entonces, pues esto cambia mucho el paradigma, ¿de acuerdo? Toda esta relación ha cambiado. Entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿qué es empoderar al paciente y qué es el paciente empoderado? Porque, lógicamente, no solamente el paciente empoderado va a ser aquel que ha consultado en Internet. Esto es un proceso, tiene una serie de particularidades, ¿no? Y hay que entenderlo como un proceso mediante el cual el paciente va a adquirir un mayor control sobre sus decisiones y las acciones que van a repercutir sobre su salud, ¿de acuerdo? Es un modelo muy innovador de cuidados centrados en patologías crónicas y que está basado en el automanejo. Es decir, va a fomentar la formación del paciente, su proactividad y la corresponsabilización sobre la asistencia y sobre todas las decisiones que se vayan a tomar sobre su salud. Es decir, ya no es el médico dice esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer y el paciente acata, no. El médico orienta al paciente sobre el diagnóstico, sobre las distintas opciones terapéuticas y será el paciente el que decida tomar la mejor decisión. ¿Con esto qué buscamos o qué conseguimos? Pues vamos a intentar mejorar la independencia del paciente o, en algunos casos, de los cuidadores que manejan pacientes, por ejemplo, en nuestra especialidad, pacientes con Alzheimer, por ejemplo, en el cual probablemente al paciente que debemos empoderar es a la persona responsable de ese paciente con Alzheimer, ¿no? Va a posibilitar la toma de las decisiones, va a mejorar el cuidado y la seguridad del paciente y, sobre todo, una cosa muy importante, que es una gran causa de nuestro fracaso terapéutico, es la adherencia al tratamiento. Pero no debemos de quedarnos ahí, es decir, no sirve con que el médico empodere al paciente para una mejor capacitación a la hora de tomar decisiones, sino que debemos intentar ampliar este empoderamiento a otros estamentos. Es decir, la manera de empoderar a un paciente se centra desde el primer momento en el cual el médico establece una conversación con ese paciente hasta los niveles sanitarios que están por encima de todos. Es decir, hay distintos sitios en los que se deben de ir haciendo los cambios para conseguir un determinado beneficio, tanto a nivel individual, como a nivel grupal, como a nivel comunitario. ¿De acuerdo? Todo eso lo va a mejorar.
Y entonces lo podremos aplicar a cualquier patología crónica que se os ocurra. Es más, si vosotros realizáis cualquier búsqueda bibliográfica sobre empoderar pacientes en patología crónica, veréis que en los últimos años la literatura médica hay millones y millones de referencias sobre todo tipo de patologías, hipertensión, diabetes, epilepsia, obesidad. En lo que vosotros veáis o que os interese, veréis que hay artículos. Pero epilepsia, pues es un punto como perfecto, ¿de acuerdo? Porque quizás sea la situación en la que hay mayor pérdida de control. Es decir, una persona está en un estado de normalidad y de repente, de forma súbita, pierde todo eso, ¿no? Ya sea en forma de una convulsión tónico-clónica, de una ausencia, de una mioclonía, lo que sea, pero pierde toda su situación de estabilidad. Entonces es la situación de mayor descontrol. Y además, si tenemos en cuenta que es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes, pues es un sitio perfecto para empoderar al paciente. Entre otras cosas, porque todavía en torno a la epilepsia pues hay muchísimo estigma y nos hemos dado cuenta de que nuestra práctica clínica basada en el control a toda costa de las crisis pues no es el mejor mecanismo de acción a la hora de tratar a estos pacientes. ¿Por qué? Por lo menos en niños y en adultos. Creo que también lo que importa es respetar la calidad de vida del paciente. Nos hemos dado cuenta de que este trastorno pues tiene una repercusión y un impacto psicosocial grandísimo en muchos niveles y que en torno a él giran todavía muchos falsos mitos y mucho estigma, tanto percibido como por la sociedad como el autopercibido por el paciente, que limitan su capacidad y su toma de decisiones. Y contrariamente a lo que pensamos de que eso podría llevarte a que tú seas más proactivo en el tratamiento de tu enfermedad, está perfectamente demostrado en la literatura que es justo el efecto contrario. Es decir, existe un desaliento y una desmotivación en los pacientes que padecen epilepsia. Y esto, pues es fundamental cambiarlo. Empoderamiento y epilepsia deberían ser un sinónimo, ¿de acuerdo? Es la situación en la que hay mayor pérdida de control. Pero esto lo debemos de hacer de una manera determinada, es decir, no podemos coger y decirle, pues nada, que estudie en internet y ya está, que se empodere el paciente solo. No, debe ser un proceso que primero debe partir de una base social, es decir, debemos de ver un reconocimiento del problema, promocionar y mejorar la capacidad del individuo, que esto no va a venir solo, sino que tiene que ser un proceso de habilitación. Es decir, debe haber un intercambio de recursos y oportunidades para que el paciente participe en la toma de decisiones, pero lo haga de una manera adecuada. Debemos ayudarle en ese proceso. Y este proceso además debe de ser tres cosas fundamentales. Uno, dinámico, porque las cosas van cambiando y debemos de ir haciéndolo de una manera progresiva para desarrollar unas mejores competencias. Debe ser interactivo y debe haber un intercambio de información, probablemente dirigida por nosotros, entre médicos, pacientes y entre pacientes entre sí, que puedan intercambiar sus distintas experiencias, y además debe ser un proceso translacional, es decir, debe existir la posibilidad de que se comparta toda esa información entre todas las personas posibles y difundir lo máximo posible la información para conseguir un beneficio. Entonces, los tres objetivos fundamentales deberían ser mejorar el acceso a la atención y a la información de los expertos, mejorar la calidad de la atención que realizamos al paciente epiléptico desde la atención primaria hasta el nivel más complejo del tratamiento, que podría ser ya una unidad de cirugía de la epilepsia, y mejorar la calidad de atención en todos los estamentos implicados. Es decir, hay que concienciar a la población y a los servicios públicos de la importancia que tiene un problema como este. Como no puede ser de otra manera, y para dejar mal a lo que llamamos los charlatanes que hay online sobre todo este tipo de cosas, un médico debe buscar evidencia. Es decir, no podemos vender que el empoderamiento del paciente es lo mejor del mundo si no existe una evidencia científica que lo diga. Y como tal, pues existen muchísimas citas bibliográficas en torno a este trastorno neurológico, que la mayoría de las veces se ha centrado en el cumplimiento terapéutico, que quizás sea lo más fácil de analizar, si bien no es lo más importante. Fijaos que solamente un 23% de los adolescentes confiesan cumplir completamente el tratamiento. Y hay hasta un 17% que confesaba no seguir prácticamente nada de lo que le habían prescrito. Además, el cumplimiento terapéutico en epilepsia, en un estudio un poco más reciente de 2003, hablaba que hasta un 41% se quejaba de la poca información que había recibido por parte del médico que la había atendido sobre todo lo relacionado con su trastorno. Y luego encima, si tenemos en cuenta un aspecto muy importante, que es el de la muerte súbita en la epilepsia, fijaos que una mínima intervención empoderando a un paciente podría incluso salvar vidas, con lo cual yo creo que es una cosa muy interesante. Entonces,
Existe evidencia de que la realización de programas de educación integrales en el tratamiento de la epilepsia van a mejorar la adherencia del paciente al tratamiento, pero además es que encima, como es un paciente empoderado, incluso mejora la situación en cuanto a sus crisis. Hasta un 50% de pacientes mejoraba o disminuía el número de crisis que tenían al día, sin haber variado lo que es el tratamiento farmacológico. Y un artículo ya súper reciente en una revista de alto impacto ya no solamente sitúa el rol que tiene la posibilidad de hacer un empoderamiento del paciente en epilepsia, sino incluso que plantea la manera de hacerlo desde todos los estamentos que empezarían incluso en nuestra consulta. Pero es lo que decía, evidentemente no se empodera nadie solo. Entonces nosotros debemos de saber cómo hacer este empoderamiento, de una forma pasiva a través de Internet, pero también de una manera activa. Entonces debemos de buscar la manera de empoderar adecuadamente al paciente. Entonces, lo primero que debemos hacer es aceptar la nueva situación a la que hemos llegado con Internet y que ha llegado para quedarse y que además va a ir cada vez a más. Entonces, eso es fundamental. Y no lo debemos de ver como algo en contra de nosotros, sino una ventaja sobre la cual podemos explotarnos, ¿vale? Para que vayan mejor la gente que nosotros tratamos, que al fin y al cabo es el objetivo de nuestra práctica clínica. Entonces, lo primero que debemos hacer es empezar con una entrevista motivadora. Es decir, no es lo mismo ver a un paciente de una manera, pues poco motivador, es de que te da igual el paciente, su patología, etcétera, que como mucho te interese el reto diagnóstico de llegar a un diagnóstico sindrómico de su epilepsia perfecto, a tú entrevistarlo de una manera que ya le estás dando pie a que esto va a mejorar, lo vas a diagnosticar, si hace el tratamiento va a ir todo mejor. Es decir, nuestra entrevista desde el minuto 1 debe llevar una actitud motivadora hacia el paciente, ¿vale? Debemos de facilitar de esta manera que el cumplimiento sea más adecuado. Entonces, para esto incluso también hay ya literatura publicada que dice cómo debes de abordar al paciente para que la adherencia al tratamiento sea mejor, incluso a través de una regla mnemotécnica que proponen, ¿no? Y que evidentemente tiene puntos básicos, como es intentar darle al paciente el fármaco con una pauta lo más fácilmente posible y llevadera posible, con el menor número de efectos adversos posible y que dentro de lo que cabe sea lo más eficazmente posible, pero que debemos de mantener un seguimiento con ese paciente. Es decir, no sirve con prescribirle una medicación, sino que tenemos que ver que cumple el tratamiento, que le sienta bien, etcétera. Y luego debemos de orientar al paciente en la utilización de las TICs, un término muy actual, que son las técnicas de información y comunicación. Es decir, no vale con decirle, bueno, y consulta en Internet sobre esto. No, hay que guiarle. Es decir, tienes que mandarle recursos adecuados para que él coja una información adecuada. Entonces tenemos que sugerirles blogs, tenemos que sugerirles webs con información veraz y fiable en Internet. Es fundamental, ¿vale? Deberíamos los médicos ser capaces de crear blogs y sacar tiempo para hacer blogs en la que nosotros podamos colgar nuestra propia información para poder dirigir al paciente, no con ánimo egoísta de que luego tu paciente venga a la privada, no, sino hacerlo para tú poderle dirigir a un sitio en el cual él consulte información veraz, ¿vale? Participar en foros de discusión. Muchas veces los pacientes consultan en múltiples webs, en Doctoralia, en otros foros, etcétera, en los cuales preguntan, pues sacar tiempo para poder participar, para evitar que haya gente que engañe a estos pacientes. Crear grupos de pacientes y luego participar en comunidades virtuales en las cuales pueda haber un debate, ¿de acuerdo? Fundamental, parar a los charlatanes. Es horroroso todos los días en la consulta en neurología infantil la cantidad de cosas vergonzosas que a la gente le venden y que muchas veces nosotros somos responsables porque tampoco los denunciamos, que es lo que deberíamos hacer. Y luego podemos hacerlo de una forma activa, es decir, a nivel individual o a nivel un poco grupal. En la consulta deberíamos no solo centrarnos en el tratamiento farmacológico, sino en empoderarlo de una manera activa e in situ, no solo derivándolos a Internet, porque habrá gente que a lo mejor no tenga Internet. Entonces, hacer una consulta de enfermería, por ejemplo, que los guíe en epilepsia, hacer tratamientos conductuales, como puede ser el coaching aplicado a salud, o técnicas basadas en la meditación, como es el mindfulness, hacer nuevos canales de comunicación, por ejemplo, utilizar correos electrónicos en la cual los pacientes puedan escribirnos con sus dudas. Todo esto va a mejorar la calidad asistencial. Por último, unas pinceladas sobre un concepto también más moderno, que es la gamificación, que consiste en aplicar el juego a temas relacionados con cosas que no es un juego, como por ejemplo la salud o el cumplimiento terapéutico. Fundamental, y hay mucha evidencia sobre esto en múltiples patologías, pero en epilepsia también.
Hay muchas aplicaciones que puedes encontrar en tu dispositivo móvil para mejorar tus cosas y tus dudas relacionadas con la epilepsia. Y por último, concluir que la web 3.0 y los recursos que hay ahí pues han llegado para quedarse, como decía. Tenemos que saber que el paciente 3.0 no es una amenaza, sino que es una oportunidad para los neurólogos y los pediatras, es un campo brutal en el que nosotros podemos participar, y que el paciente del siglo XXI está claro que va a participar de manera activa en los problemas de salud, con lo cual el paciente empoderado va a tener beneficios no solo en la seguridad y en la adherencia al tratamiento, sino que además mejora mucho el consumo de recursos, y eso para la gerencia es fundamental. ¿Verdad, doctor Moore? Muchas gracias a todos.